estar del lado de la comunidad y del lado de nuestros usuarios. A todos los usuarios y a todas las personas que se encuentran en esta conferencia, les doy mis más sinceros agradecimientos por estar participando, por disponer de un tiempo, de su valioso tiempo para estar con nosotros un rato y nosotros poder transmitir varios de las cosas que de pronto aquí hacemos o que queremos comunicar. En el día de hoy, pues más que una conferencia, más que una charla, más que una cosa formal, es hablar un poquito de qué significa eso de la salud integral, y más que una conferencia, pues es como una reflexión en voz alta, de una especie de conversatorio. Me pueden interrumpir en la medida que ustedes quieran, que puedan. Yo con esto pretendo como hacer una reflexión, como les digo, en voz alta, para primero que todo, pues tratar de entender quiénes somos, qué hacemos, de qué estamos hechos, de dónde venimos, para dónde vamos. Lo más importante, qué estamos haciendo acá y qué significa eso de nacer, de vivir, de enfermar o de morir. Todas estas circunstancias muy propias de la vida diaria y que de cerca nos toca en las clínicas y hospitales, en especial pues aquí en la clínica universitaria, en la IPS universitaria. Para poderme ubicar, tuve que hacer varias modificaciones en la vida a partir de mi formación como médico. Entonces, lo primero que pasó fue que tuve que entender que esa primera frase, que la naturaleza tiene la razón. La naturaleza es esta realidad que nosotros vivimos y que hacemos parte de ella y que interactuamos permanentemente con ella y que no nos podemos ir en contra, porque cada vez que nos vamos en contra de la naturaleza, algo nos pasa. Aprendí a ver al ser humano como una unidad, como un ser que no es solamente cuerpo, que no es solamente músculos, tendones, que no es solamente materia, que también tiene una parte muy importante que es la mente, y en la mente están las emociones, las sensaciones, los sentimientos, bueno, todas esas cosas que sabemos que existen porque los vivimos y porque los sentimos, pero que no los podemos tocar, no los podemos mirar, no tienen olor, no tienen color, no tienen sabor, etc. Y hay otra dimensión que es la dimensión espiritual, que en todas las culturas y en todas las religiones todos tenemos por lo menos una idea de que algo distinto hay en nosotros que hace que nosotros estemos aquí viviendo, ¿cierto? Pero esas tres dimensiones, tanto la mente como el cuerpo y el espíritu, están habitando en mí y en cada uno de ustedes como una unidad independiente, y cada una de esas expresiones o cada una de esas vibraciones y están de manera interdependiente en cada uno de nosotros. Comprendí adicionalmente que al entender que la naturaleza tiene la razón y que nosotros hacemos parte de ella, la naturaleza tiene un poder muy especial, que es el poder autocurativo. Nosotros, la naturaleza, las plantas, el ambiente, todo tiene el poder de autorregulación, y nosotros, al hacer parte de esta naturaleza, nosotros también tenemos y gozamos de ese privilegio de tener el poder autocurativo. Y en ese orden de ideas, entonces, comprendí también que mi papel como médico tenía que fundamentarse en esos principios de esa estimulación biológica para que yo le pudiera ayudar a los seres humanos a que alcanzaran el equilibrio que en algún momento habían perdido. En este caso me refiero a la enfermedad. Entonces no soy yo quien curo, no somos los médicos quien curamos y sanamos. Nosotros tenemos poder de autorregulación, de autocuración,
y lo que tenemos que hacer es estimular esas leyes biológicas para que el cuerpo se sane. Entonces, la naturaleza, pues simplemente es el reflejo del creador, o sea, la idea del creador fue hacer todo esto que hay aquí y esto que conocemos, y le dio unas leyes para que nos autorreguláramos. Y una de esas leyes más importantes es precisamente el amor. Y de ahí entonces entendemos que la naturaleza es una, no hay otra, es una, que es bella y que está en armonía. Debe estar en armonía. Cuando la armonía se pierde, entonces empiezan los destrozos y los desastres en la naturaleza, y también hay destrozos y desastres en la vida y en la salud de los seres humanos. Entonces, la naturaleza es una, es bella, es armonía, es amor. O sea, que todo parte de ese gran sentimiento, y por eso en el día de hoy estamos reunidos celebrando la vida y celebrando el amor. La enfermedad entonces aparece como una resultante de esa inhabilidad que tenemos los seres humanos para vivir de acuerdo a esas leyes de la naturaleza. Cada vez que nos alejamos de ella, entonces perdemos la salud. En ese orden de ideas, la salud es la regla y la excepción en este mundo es la enfermedad. Entonces, todas las premisas de los seres humanos tienen que estar fundamentadas en ese poder de recuperación que tenemos los seres humanos y que no lo podemos olvidar ni lo podemos separar. El poder curativo de la naturaleza, entonces, vamos a entenderlo y a atenderlo hoy como la vida misma. En el poder curativo de la naturaleza, es decir, mi poder curativo como ser humano, eso es mi propia vida. Para que podamos entender un poquito más lo que viene de aquí en adelante, yo quería presentarles este videíto y espero que lo atiendan, le pongan mucho cuidado, porque a partir de ahí vamos a entender una gran cantidad de cosas que les voy a explicar en este ratico. A ver si la tecnología nos da. Bueno, quiero que me hagan ceñitas si sí lo logran ver. ¿Listo? Sí. Historia, la mía. Conozco tu historia, aunque quizás tú no la recuerdas. Es una historia común, la de muchos que... Tu historia, la mía. Conozco tu historia, aunque quizás tú no la recuerdas. Es una historia común, la de muchos que habitamos este planeta. Te la recordaré. En épocas muy remotas, en otro tiempo y espacio, cuando eras pura luz, tomaste una decisión trascendental. Elegiste encarnar en la Tierra para conocer la tercera densidad. Traías como única finalidad crecer, evolucionar, vivir. No querías perderte ninguna de las experiencias y tu entusiasmo era febril. Sabías que no sería fácil, por el contrario, que podía ser muy duro. Y aún así asumiste el riesgo y te comprometiste en este acto de amor hacia la humanidad, porque sabías que no estarías solo. Millares de seres de luz estarían apoyando tu tarea, así como de otros que, al igual que tú, tomaron la sagrada decisión de venir hasta acá. Y llegamos aquí, sin saber que durante el viaje olvidaríamos la misión, nuestros objetivos, nos desconectaríamos de nuestro poder e incluso olvidaríamos nuestro origen divino. Conocimos el miedo, esa sensación que nos paraliza y no nos deja ser. Perdimos entusiasmo y muchas veces lamentamos estar aquí porque conocimos la mentira, la enfermedad, la soledad, la separación, la envidia,
la competencia, el desamor. Tantas veces quisimos abortar la misión y regresar a casa, pero nuestro amor y compromiso con la evolución de este bello planeta nos mantuvo aquí, doloridos, pero firmes. A mitad de camino, justo cuando creímos que las fuerzas se acabarían, descubrimos el secreto mejor guardado para los humanos, la razón de por qué se pierden en el camino. Ese secreto es que todo, absolutamente todo lo que necesitamos para vivir y crecer, está dentro de nosotros. Y perdimos un tiempo maravilloso buscando allá afuera el amor, la aprobación, la valorización, el éxito, la felicidad. Y en ese punto empezamos a conocer la plenitud. Amarnos nos volvió poderosos, porque vivir en el estado de amor es lo que permite que avancemos a través de los giros de la espiral evolutiva. Vivir en división hace que rodemos en eternos círculos, porque no podemos sintonizar con frecuencias más elevadas, quedando atrapados, girando una y otra vez en lo mismo, y la vida se vuelve aburrida, dura, dolorosa, vacía. Pero el amor nos salvó, volvimos a ser nosotros, recuperamos la identidad. A ratos el alma nos susurraba la visión, pero aún sin tener muy claro a qué habíamos venido, seguimos trabajando, enseñando, compartiendo y disfrutando de este viaje que ya se había tornado muy placentero. El miedo fue alejándose hasta no saber más de él. Recobramos la confianza, la autoestima y la alegría inundó nuestros corazones. Nos volvimos perceptivos, sensibles a lo que sucedía dentro y fuera de nosotros. Encontrábamos un significado a cada acontecimiento y aprendimos a leer las señales que el universo nos enviaba en todo momento. Nos reconectamos con la esencia, volvimos a ser. A pesar de no dar cabida al orgullo, nos sentíamos especiales, cumpliendo una labor importante y que no podíamos fallarle a esos seres luminosos que confiaron en nosotros. Sí, nuestra labor era ayudar a despertar a esta humanidad aún somnolienta, y lo estamos haciendo, cada cual con sus recursos, desarrollando su don, y llegando así a tocar las almas de los demás, para que todos recuerden que estamos aquí para ser felices, y no para sufrir. Estamos desenchufando de la Matrix a tantos seres humanos, porque antes fuimos capaces de desconectarnos nosotros mismos y ver la realidad. Somos muchos y no estamos solos. Algunos con terapias, otros preparan y dictan cursos, escriben libros, hacen películas, dan conferencias o publican en la red para que otros lean. Hay una enorme masa crítica trabajando para que las energías del planeta cambien. Y el cambio está en marcha, porque tú has tenido el coraje de seguir adelante, porque aún sin saber lo que venía más adelante, confiaste y te entregaste. Esta es tu historia, la mía, la de todos. ¿Te acuerdas? Sandra, ya lo pueden ver, ¿cierto? Sí, Adri, ya se ve. Gracias. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les pareció el video? Doctor, unas reflexiones espectaculares. Dejan mucho mensaje y es el buen sentir, de verdad. Muy bueno. Bueno, muchas gracias por su comentario. Entonces, en lo que resta de estas reflexiones en voz alta, voy a tratar de explicarles eso de una manera
más desmenuzadita, con grafiquitos y con cosas, para que podamos entender la dimensión integral del ser humano, cómo es que los sentimientos, las emociones, los pensamientos y el alma o la energía espiritual interactúa en nosotros y hace que nosotros seamos lo que somos cada uno. Entonces, en medicina integrativa, que para muchos es un término bien raro, porque eso no se escucha, pero la medicina integrativa no es una disciplina adicional o diferente. La medicina no es sino una, no hay más. Debe ser integrativa, es decir, debe atender al ser humano en todas sus dimensiones, debe ser holística. Y lo que hace la medicina integrativa precisamente es eso, es darle coherencia a la práctica clínica. Mire, es muy triste uno en este momento de la vida ir donde un médico y decirle, vea, tengo un dolor de cabeza, y entonces él lo ve para el dolor de cabeza y le dice, no, vea, y también me está doliendo esta uña, no, tiene que venir a otra cita porque hoy no le puedo atender sino una queja. Y entonces iba donde el otro y le manda y le atiende la otra quejita y le dan 3, 4, 5 citas con 6 o 7 especialistas diferentes y cada uno vio cosas muy interesantes y muy importantes de cada una de las partes, pero no vio la persona, no vio al ser humano. Entonces, la división del ser humano, que está compuesto por múltiples órganos y sistemas, y que para poder entenderlo ha habido necesidad de dividirlo y de cada uno de dirigirse a atender y entender y a profundizar en el conocimiento de cada una de las partecitas del ser humano, pues eso se nos ha vuelto un mundo inmensamente grande para cada uno de nosotros y no nos deja ver al ser humano como tal. Entonces lo importante hoy es entender que nosotros somos seres humanos complejos y que estamos conformados por diferentes cuerpos y órganos que son todos de naturaleza energética. Entonces es así como nos vamos integrando células con células para formar órganos y estos órganos se integran a otros órganos para hacer un cuerpo. Pero lo importante es eso, nosotros podemos coger una cabeza, ponerle encima del cuello, enseguida ponerle encima del tórax, al tórax ponerle un corazón y unos pulmones y conectarlos, y enseguida colocar todos los órganos abdominales y colocar los miembros inferiores, los superiores y todas las cosas. Pero después de que hagamos eso, nunca tenemos al ser humano, porque el ser humano es más que la unión o que la suma de todas las partes. O sea, hay algo más que nos diferencia, hay algo más que nos dice que somos seres humanos vivos y que habitamos la tierra y el mundo. Entonces, no solamente somos la suma de las partes. ¿Y eso qué es lo que hace que nosotros, o que los seres humanos, o que los seres vivos puedan ejecutar la labor que ejecutan? Simplemente es por la conciencia. Y la conciencia, y conciencia con ese C, es lo que permite, esa energía que permite que todas las partes se unan, confluyan y se interactúen para cumplir con el propósito para el cual fue hecho. Entonces nosotros somos un grupo, un conjunto de órganos, de masa, de diferentes fuerzas, de diferentes cuerpos, que nos integramos con conciencia, es decir, nos integramos para cumplir un propósito, el propósito de ser seres humanos en este mundo. Entonces, la medicina integrativa trata de ver al ser humano en su totalidad con un significado, con un propósito. Entonces, para nosotros, los médicos que trabajamos en el mundo de la medicina integrativa, es fundamental entender el propósito de los seres humanos y en la medida en que nosotros nos alejamos de ese propósito, la vida nos va a recordar, mire, usted vino fue a esto y se está desviando, por eso está encontrando estas otras cosas con las cuales usted no tenía por qué encontrarse, pero como le está dando rienda suelta a otras cosas,
y que ahorita lo vamos a ver, entonces la vida nos regresa al camino del propósito. Existe pues una relación entre las diferentes formas de la naturaleza, y cuando me refiero a la naturaleza es a una montaña, a una paloma, a una hormiga, al elefante, al tigre y a nosotros mismos, ¿cierto? Los diseños, todas estas formas que hacen que nosotros veamos a un ser o a un ser y le podamos decir, ve, esto es una paloma, ve, esto es un elefante, aquello es una hormiga, es porque tiene un diseño propio y en ese diseño está escrito y está puesta la idea de un creador que alguna vez se ideó pensar en una hormiga. Entonces le dio cuerpo, le dio forma, estructuró ese diseño y de esa misma forma nosotros, los seres humanos, compartimos ese mismo esquema. También fuimos creados, también fuimos ideados. Y de hecho, pues, en la parte del libro de la Biblia nos dicen, hay una parte que dice, vamos a hacer al hombre, dijo Dios, vamos a hacer al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces él tenía una idea de lo que es él, simplemente le dio una forma y estructuró entonces al ser humano. Vamos a mirar cómo, mire, por ejemplo, podemos identificar la paloma. Entonces, cuando uno encuentra la paloma con alas y la ve en el firmamento, uno dice, uy, esta paloma, este animal o este ser es para volar, para volar. Y le podemos dar una gran cantidad de significados y de propósitos. Este pescadito o pescadote, yo no sé bien si es grande o es pequeñito, pero este pez está hecho para vivir en el agua y es capaz y tiene todos sus sistemas dispuestos y definidos para ir y vivir en el agua. Entonces, de esa forma, así como alguna vez el Creador se ideó una gran cantidad de seres y los fue creando para la naturaleza, también nosotros hemos aprendido, porque somos imagen y semejanza del Creador. Entonces, alguna vez también a los seres humanos nos dio que bueno, nosotros también poder volar. Y entonces se diseñaron artefactos para poder volar y creamos entonces el avión. Y mire que es muy parecido al de una paloma. Entonces, en la misma forma como nosotros creamos las cosas, parece ser que el Creador creó también las formas y los seres de la naturaleza. Mire, también somos capaces de estar debajo del agua en estos barcos sumergibles. Entonces, podemos también estar allá. Entonces, de esa manera, me imagino yo, pienso yo, como digo, son reflexiones en voz alta, entonces también en algún momento este ser mayor se ideó a un ser humano, le dio una forma, le infundió su espíritu, le dio vida, le entregó la energía y lo puso a funcionar en el mundo, y podemos identificar que este es un ser humano, diferente a la paloma, diferente al pez, diferente a un árbol, y cumple un propósito diferente en este mundo. Hasta ahí vamos claros. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen. Entonces aquí vuelvo y les digo, alguien tiene una idea de hacer alguna cosa y empieza a escribir, a hacer un boceto, a hacer un primer intento, y empieza a darle la forma, y en la forma está configurando o está dejando el mensaje, está dejando la idea, está concretando la idea. Por eso, en todo lo que nosotros vemos en la naturaleza, siempre encontramos o siempre podemos saber como para qué es. Uno ve un avión y entiende que es para volar. Entonces, en la misma forma están los mensajes del creador o los mensajes del que diseña. Pero para poderlo llevar a que cumpla el propósito, pues hay necesidad de darle una gran cantidad de energías diferentes, de principios energéticos diferentes, de principios físicos diferentes, de principios químicos diferentes, que todos y cada uno entrelazados y organizados y estructurados jerárquicamente, entonces puedan cumplir el propósito para el cual fue hecho. Si esa estructura del avión, que son de latas,
no se le pone un motor que ya genera una energía propulsora, y no se le pone energía eléctrica, que es otro tipo de energía, y ellos no encuentran las ondas electromagnéticas que les permita dirigir el sitio, ya llevamos una gran cantidad de cuerpos, de energías, de frecuencias vibratorias, de principios energéticos diferentes puestos en el avión para que el avión pueda cumplir con el propósito de llevarnos a nosotros desde aquí hasta un lugar que nosotros queramos definir. La costa, Estados Unidos, Europa, lo que sea. Entonces, ahí está el propósito y ahí está la conciencia. Entonces, esta manera de organizar y de crear las cosas en función de un propósito es lo que nos permite entonces tener a este ser humano viviendo en este mundo. Yo quiero aquí, esto es lo que comúnmente acontece en la gran mayoría de los seres humanos, y quiero con un ejemplo precisar un poquito más esa cosa de la función y del propósito. Mire, aquí tenemos un ser humano que lo vemos muy bien vestido, con su cabeza, sus extremidades superiores, el tronco, las caderas, los pies, los miembros inferiores, los pies y todas las cosas. Está como completico para decir, este es un ser humano. Pero alguien dijo, hombre, yo creería, yo quiero cumplir un propósito y venir a este mundo, y venir al mundo sin manos. Y entonces se estructura, se diseña un cuerpo, una forma, se le da una forma, se le entregan los principios energéticos y se diseña un nuevo ser bueno, se me fueron los ejemplitos. Voy a mostrarles aquí el ejemplo de Tony Meléndez. Se me perdió aquí. Tony Meléndez es un ser humano que vino a este mundo sin brazos y ha pasado por toda la tierra, por los diferentes países, dando conciertos de guitarra y cantando. Entonces, es un ser humano que fue diseñado sin brazos, pero para traer mensajes y decirnos, hombre, podemos hacer otras cosas, podemos ponerle y darle otras habilidades a los pies, y con ellos podemos dibujar, podemos escribir, podemos comer, podemos lavarnos los dientes, podemos hacer una gran cantidad de cosas y no necesitamos las manos. Entonces, ese vino con un propósito diferente a este mundo, de simplemente ser un ser humano más en la tierra, vino con un propósito diferente. No sé si hasta ahí está claro la cosa o tienen alguna pregunta. Bueno. Vamos viendo. Perfecto. Entonces vamos a ir profundizando un poquito en cómo se estructura entonces ese ser humano. Y vamos a tratar de identificar que estas estructuras sí están en otra, pues sí nos conforman, sí nos conforman. Nosotros, para esta primera parte, yo simplemente le pongo un ejemplo a todos. Cada uno me puede decir qué diferencia existe entre un cuerpo que ha perdido la vida y un cuerpo que está vivo. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo veo un cuerpo muerto, y esta reflexión estoy haciéndola desde que mi mamá falleció. Yo la veía y parecía dormida, tenía cabeza, tenía ojos, tenía boca, tenía nariz, tenía su cuello, estaba completica, tenía su corazón y sus cosas, pero ella estaba muerta, y ya es que estaba muerta y yo estaba vivo. ¿Qué diferencia puede existir en un cuerpo que hace un rato estaba vivo y ahorita está muerto? Si tiene todos los órganos. Pues yo diría que doña María Teresa. La diferencia es que no tiene vida, pues el cuerpo no cambia, cambia los órganos que fallecen, pues pienso yo. Pero los órganos están ahí.
Sí, pero no están vitales. Y por eso, entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya no funcionan, dice por aquí Natalia Acevedo Sarmiento. No hay funcionalidad, sí, eso es verdad. ¿Y para qué, No la- y para que funcionen, qué necesitan? Vida. ¿Y entonces qué es la vida? Ah, me la puso muy dura, doctor. Ah, no, chao. Bueno, Energía, dice Natalia, Doc. simplemente yo, como no tengo, como no tengo opción de verlas, yo les voy a ir definiendo. Entonces, la diferencia es esta: tenemos un cuerpo que está muerto y otro que está vivo. A ese cuerpo parece que algo lo abandonó, ¿cierto? A ese cuerpo parece que algo lo abandona, ¿o no? Y Sí, Doc. eso que lo abandona es la energía de la vida, la energía que anima la vida, la energía que le da fuerza a la vida. En muchas oportunidades esta energía, o en muchas culturas, lo llaman alma, en otras personas lo llaman espíritu, en otras culturas lo llaman ki, en otras lo llaman chi, en otros lo llaman prana. Y bueno, y todas las culturas diferentes del mundo tienen diferentes creencias frente a esto, pero nos ponemos de acuerdo en que existe algo diferente, algo que abandona al cuerpo en un momento dado que se pierde la vida. Entonces vamos a llamarlo, para que no tengamos problemas de culturales ni religiosos, vamos a llamarlo la energía que anima la vida. Pero si me aceptan que esta energía en un momento sale y abandona el cuerpo, es porque en algún momento también de la vida, o en algún momento de nuestra existencia, también entra, ¿cierto? Porque si no fuera así, si tiene capacidad de salir, pero no de entrar, entonces no sería lógico. Entonces hubo un momento en que en la existencia de este cuerpo, que esa energía que anima la vida entró y se posicionó de él, ¿cierto? Entonces, uno aquí se preguntaría, bueno, ¿y de dónde viene y para dónde se va esta energía que anima la vida? Entonces, necesariamente tenemos que aceptar la existencia, vamos a llamarlo así, de un plano espiritual. Y todos nosotros somos seres espirituales, hacemos parte de la energía espiritual, del amor de Dios, y somos parte de todo ese conglomerado en el plano espiritual. Solo que en algún momento de la vida, en algún momento de ese plano espiritual, decidimos tener una experiencia de vida humana y venimos a este mundo, o sea, encarnamos en este mundo con un propósito, que es el propósito de la vida. Entonces, venimos con ese propósito y ese propósito es el que anima el cuerpo a que viva durante toda la existencia que le corresponda, y simplemente cuando cumple su papel, cuando ya todo está hecho, entonces abandonamos el cuerpo y volvemos al plano espiritual. No sé si ahí eso les queda claro. ¿Cuándo entra esa energía? Entonces, recuerden ustedes que en el momento de la fecundación, al óvulo, en ese momento ingresa ese propósito de la vida. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, entonces en ese momento ingresa ese propósito de la vida y le permite a esa célula ya fecundada partirse en dos, y de esas dos en cuatro, y de esas cuatro en 8, y 16, y 32, y 64, y 128, y entonces se va haciendo la mórula, se va haciendo el embrión, y posteriormente sale pues el ser humano, ¿cierto? Entonces, simplemente esa energía entra al cuerpo y anima la vida del cuerpo desde el momento en que entra, desde el momento en que se produce la concepción. Entonces, ese cuerpo empieza a recibir información del medio ambiente y empieza a formarse
este eje, que es el eje psico-neuro-endocrino inmunológico, que simplemente es un eje, es una, digámoslo así, es como una secuencia de hechos y de eventos que se producen casi que instantáneamente en la fisiología del ser humano. Y es que cada vez que yo tengo una sensación, aparecen las sensaciones o los sentimientos o aparece una emoción, esa emoción solo se produce si el cerebro está vivo. Si el cerebro no está vivo, ya no tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene pensamientos, nada de esas cosas. Entonces, simplemente allá en el cerebro, como producto de su funcionamiento, entonces empiezan a generarse esas sensaciones que vienen, que se forman a partir de estímulos externos al cuerpo. Entonces, el cerebro capta esas emociones, produce unas hormonas o unas proteínas, unos péptidos que salen a la circulación y entonces empiezan a estimular los órganos endocrinos. Entonces, la tiroides, la glándula suprarrenal, los testículos, los ovarios, etcétera, todos los órganos. Y es así por eso, como por ejemplo, cuando uno tiene una rabia, pues tiene un sentimiento, a alguien le hace dar una rabia, el estímulo de afuera viene y yo me siento enojado, ese enojo simplemente se produjo en mi cerebro, se produjeron una gran cantidad de sustancias que salen del cerebro, estimulan la glándula hipófisis para producir hormonas estimulantes de la glándula adrenocorticotrópica y producen entonces adrenalina y noradrenalina y entonces empieza uno a sentirse pálido, sudoroso, o tembloroso, agitado y todas las cosas. Entonces, todas estos sentimientos o esas sensaciones o esas emociones simplemente se producen en un cuerpo vivo, especialmente en los órganos neurológicos, producen estímulos bioquímicos que se reparten por todo el organismo y tienen sus órganos efectores, es decir, se ubican en algunas partes del cuerpo. En este caso de la rabia, entonces, estamos ubicados ahí en la glándula suprarrenal, en los riñones, y producen una gran cantidad de sustancias que son la adrenalina, la noradrenalina y que más adelante estas hormonas van y actúan sobre el corazón. Recuérdese que uno con rabia está taquicárdico. Si uno tomara la presión en ese momento estaría un poquito hipertenso, tendría pulsaciones, tendría palpitaciones, etc. Entonces, esto se los digo para que vayan entendiendo cómo es que interactúan esas tres cosas. Yo tengo un propósito de la vida que es como el ancla y a partir del cuerpo empieza a tener esas sensaciones, sentimientos, emociones, pensamientos, con una condición de que todo eso se almacena en la memoria. Eso todo queda almacenado, esas emociones que yo tengo, que tuve que generar en una célula neurológica, eso queda guardado y almacenado en la memoria. De tal manera que cuando yo tenga un estímulo similar, voy a reaccionar más o menos igual a como reaccioné la primera vez. Entonces, si mis sensaciones en el comienzo de la vida son sensaciones de ternura, de amor, de cariño, de dulzura, de estímulos amorosos y tiernos, pues la vida de ese nuevo ser es una vida tranquila, serena, apacible, que no conoce para nada la adrenalina y la noradrenalina, simplemente conoce las endorfinas, que son las hormonas del placer. Pero si por el contrario, esos primeros sensaciones son sensaciones de rechazo, de odio y todas esas cosas, ese nuevo ser pues va a estar impregnado de todas esas cosas y esas emociones van a estar guardadas en sus pensamientos y en ambos ejemplos se van a trabajar de una manera diferente en la vida posterior. Eso hace entonces que se conforme la personalidad y se defina y se estructure mi ego. Cada vez que yo interactúo con el medio ambiente, tengo sentimientos, sensaciones y emociones y la forma como yo reaccione frente a esas cosas es lo que define mi
personalidad y estructura mía. Aquí tenemos pues un cuerpo que tiene una estructura anatómica y fisiológica y está dotado para recibir estas sensaciones en unos apartes muy interesantes de la vida, que son el tener, el poder y la vanidad. Pueden haber muchos otros apartes, pero estos son los que más nos condicionan, digamos, nuestra forma de estructurar la personalidad, en el tener, en el poder y la vanidad. Y también entonces vamos recibiendo pues los estímulos, las sensaciones, los sentimientos. A partir de eso tenemos pensamientos. Esos pensamientos nos permiten tener emociones, guardarlos en la memoria y estructurar la personalidad y el ego. Entonces, aquí tenemos un cuerpo con esa capacidad de sentir, de desarrollar la personalidad y del ego, y frente a los estímulos de la vida yo puedo definir una personalidad que tenga unas características muy especiales. Uno puede encontrar personas humildes, puede encontrar personas pacientes o pacientes generosos, caritativos, castos, en fin, uno tiene una opción, tiene la opción o de irse por este lado o al contrario tener la posibilidad de definirse un ser soberbio, prepotente, lujurioso, goloso, envidioso y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces a uno la vida le presenta las situaciones y uno, de acuerdo a cómo haya sido estimulado en el principio, usted va a definirse por un lado o por el otro, pero es una opción personal. Es mi elección si yo soy así o así. Entonces tenemos pues este cuerpo, que ya vamos a definir esta estructura gráfica para que me puedan entender, como el cuerpo normal. Un cuerpo en equilibrio, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver aquí cómo se entiende la enfermedad. Esta enfermedad, aquí tenemos el cuerpo que recibe un estímulo y genera una sensación de miedo, de rabia, de pena, de ansiedad o de tristeza, cualquiera. Las emociones pueden ser muchas, pero estas son como las más fundamentales. Si yo me cargo de una ansiedad o de miedo, de rabia o de pena, es como si yo tuviera un peso más grande en la parte emocional o en mi ego o en mi personalidad. Entonces este eje como que se desequilibra y entonces la vida así no se puede dar, y la única forma de hacerlo es que manifestarse a través de lo que es tangible, es decir, a lo que es el cuerpo, la parte física, la parte anatómica y fisiológica, y entonces compensa con una manifestación de enfermedad. ¿Sí lo ven claro ahí? Las sensaciones, las emociones me cargan emocionalmente y entonces el ser humano no puede vivir en desequilibrio. Y entonces la única forma que tiene es manifestarse esa rabia, esa ansiedad o esa pena o esa tristeza. La única forma que tiene es manifestarse a través de lo que para nosotros es tangible, es decir, el cuerpo, que lo podemos tocar, que lo podemos mirar y todas las cosas. Y nosotros en un momento dado podemos identificar cualquier persona que tenga rabia. ¿Por qué? Por las manifestaciones, no porque vemos la rabia, sino porque vemos las manifestaciones en el cuerpo. Lo podemos identificar como una persona triste. ¿Por qué? Porque vemos sus manifestaciones en el cuerpo, porque la tristeza no la vemos. Pero también lo podemos ver, es muy bonito ver las parejas cuando se miran con ojos de ternura. Entonces uno ve, están enamorados. Entonces el amor se manifiesta a través del cuerpo y de las miradas y de las caricias y del abrazo y de todas esas cosas, y uno se da cuenta y uno percibe, estos están enamorados o tienen una tristeza. Es lo mismo con la enfermedad. Entonces cualquiera de estas emociones negativas entonces cargan el cuerpo y lo único que tiene como manifestarse es la enfermedad. Miren, por ejemplo, cuando yo soy una persona demasiado ansiosa, demasiado estresada, porque el trabajo me estresa y todas esas cosas, estoy liberando una gran cantidad de adrenalina y de noradrenalina por el eje, que ya les dije, por el eje psico-neuroendocrino inmunológico, y esa adrenalina sale a la circulación y entonces empieza a estimular los órganos cardiovasculares y a producir
taquicardia y a producir hipertensión. Entonces, si yo todos los días estoy estresado, pues entonces voy a tener presiones altas todo el día, y entonces en cualquier momento que me tomen la presión me la van a encontrar alta, y ¿qué van a decir de aquí en adelante? Ah, esa persona es hipertensa. Y entonces, como el corazón tiene que hacer más fuerza para bombear, entonces el corazón se va creciendo y se va volviendo un corazón grande e insuficiente. Entonces, miren cómo las emociones van cargando a los diferentes órganos y se ubican en los diferentes órganos, generando la enfermedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí en esto tenemos una frase que es muy bonita, que dice que el cuerpo grita lo que la mente calla. Entonces, cuando nosotros miramos un síntoma o una enfermedad, entonces yo casi siempre me voy a ver qué estará pasando en su mente, qué estará pasando en su emocionalidad, qué recuerdos tendrá, qué cosas habrá. Entonces nos vamos y buscamos en el lado de las emociones cuál es esa emoción que los tiene atrapados y que los tiene enfermos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que acompañarlos para que puedan recordarlos, entender, atenderlo, aceptar que tienen un problema emocional, que aprendan que todas las cosas en la vida tienen dos caras, la cara positiva y la cara negativa. La moneda sigue siendo una moneda de 1000, pero por un lado se ve una cara y por el otro lado se ve un sello. Una montaña desde abajo se ve muy alta, pero desde arriba se ve muy bajita. Entonces, esas son las cosas que tenemos que atender. Si nosotros nos quedamos solamente con el lado oscuro de las cosas, pues la vida va a ser bastante desgraciada. Pero si vemos el lado opuesto, si vemos la luz de esa oscuridad, el rayito de luz, la vida va a ser muy diferente. Entonces, cuando entendemos, atendemos, aceptamos, aprendemos y tenemos la posibilidad de transmutar, de darle un sentido diferente a eso que nos pasó, entonces soltamos la rabia, soltamos la pena y nos queda otra vez el cuerpo desequilibrado. ¿Qué le toca hacer a ese cuerpo en ese momento? Pues simplemente entender que ya no tiene rabia, que ya no tiene emociones, que ya no necesita estar desequilibrado, entonces simplemente suelta la enfermedad y recupera entonces el estado o el equilibrio del que hablamos al principio de la vida, al principio de la charla y de la conferencia. Seguimos siendo estimulados y seguimos pensando que el cuerpo grita lo que la mente calla. Entonces, es muy importante atender qué es lo que está sucediendo en mi vida, qué emociones estoy teniendo, qué cosas yo no soy capaz de tolerar, y de ahí empezar a mirar a cómo es que eso se está manifestando en mi cuerpo. Pero nuevamente, entonces aquí el diseño, la forma, el mensaje con significado, la estructura que le estamos dando a esa forma para que cumpla el propósito, y tenemos pues esta persona aquí. Aquí les estaba hablando entonces de este señor, de Tony Meléndez. Tony Meléndez, mire, esto es un señor que su forma, la idea de él es venir a trabajar a este mundo sin manos. Entonces escogió un cuerpo que iba a tener ese defecto. ¿Para qué? Para que ahí se construyera un propósito de vida, una función, y era estimular a otras personas que teniéndolo todo no son capaces de realizar muchas de las cosas que este ser humano es capaz de hacer. Tony Meléndez, no se les olvide, él canta, él toca guitarra, da conferencias y pasa por el mundo estimulando a estas personas que todavía andan un poco dormidas en ese sentido. Y no es solamente el caso de Tony Meléndez. Mire, aquí hay una exitosa abogada, la doctora Adriana Macías, es una abogada de México que en su historia un día la mamá le dijo: ay, mija, yo no voy a ser capaz de acompañarla a usted toda la vida, pues usted tiene que mirar a ver qué va a hacer usted para defenderse en la vida. Entonces le creó, le dio la posibilidad de ella desarrollarse y desarrollar otras habilidades en otras partes del cuerpo que traía, y ella dibuja, ella canta, ella es abogada, ella toca violonchelo, fue capaz de enamorarse, de tener familia, y bueno,
Este otro señor, Steve Hawking, que es una persona que tiene una enfermedad una enfermedad muy grave, una esclerosis lateral amiotrófica, y en medio de sus defectos y sus cosas es una persona que ha trabajado bastante en las teorías de la relatividad y ha sido uno de los expertos en ese tema. También vino con esta dificultad. Este otro chino, que vino sin manos y sin pies, y fue capaz de batir el récord de los paralímpicos de la modalidad en que participa. Entonces, ¿cómo hace un ser humano que no tiene pies y que no tiene manos para poder nadar y no ahogarse? Pero él fue capaz de hacerlo. Vino con ese propósito de darnos un mensaje diferente y de hacer de la vida una vida llena de alegría y de triunfos sin necesidad de las manos y los pies. De igual manera, Nick Vujicic. Este señor es un orador que va por el mundo mostrándonos que la vida no es solamente manos y pies. Y mire cómo se pudo enamorar de una mujer muy linda, muy hermosa, ya tienen un hijo, y fue capaz de engendrar otro. Entonces, este es como el gran mensaje. Nosotros estamos en este cuerpo y venimos a cumplir un propósito en la vida. Pero la vida a nosotros nos propone una gran cantidad de cosas diferentes y a veces nos dejamos llevar por lo que en apariencia es lo que debemos hacer, cuando por dentro, esa vocecita interior, ese maestro que tenemos adentro del ser humano nos dice, no, tal vez por aquí no es, no hagas aquello, no compres esto, no te vas para ese viaje, no te conviene aquella persona, no te cases, no tomes trago. Pero uno dice, pero ¿cómo no va a tomar trago si mis amigos todos toman y no sé qué? En fin. Entonces, cuando nos desagregamos como seres humanos, cuando nos dividimos como seres humanos, perdemos la posibilidad de vivir en la vida íntegra, en tener claridad sobre nuestra vida y nuestro propósito. Con todas estas cositas que les he dicho, no sé si tienen preguntas hasta el momento, ya les dije que me pueden interrumpir. Entonces, podemos pensar que muy desafortunadamente para poder entender al hombre y entender la naturaleza, fue necesario dividirlo, porque era imposible comprender la complejidad del ser humano y la complejidad de todo lo que lo rodea. Entonces fue necesario dividir el conocimiento para poder entenderlo y aprenderlo de alguna manera. Entonces tenemos un ser humano con la conciencia rota en 1000 pedazos, y eso todo ha sido muy de la mano del pensamiento científico. Y como eso es lo que nos muestra, pues entonces nosotros cada vez que tenemos un dolor en el pecho, queremos que nos vea un cardiólogo. Cuando tenemos un dolor en un pie, queremos que nos vea un podólogo. Si tenemos un dolor de cabeza, pues es el neurólogo. Pero nos vamos abandonando nosotros mismos sabiendo que ese dolor de cabeza o ese dolor en el pecho puede estar obedeciendo a otras cosas que me están sucediendo y que me están agobiando en otras áreas y en otras esferas de mi vida. Entonces, si seguimos fragmentados, es imposible vernos como los seres humanos que queremos que nos vean, como un todo. Y yo creo que esa es la única forma, o sea, si volvemos nosotros a nosotros mismos, es una de las cosas que nos propone esta pandemia y estos momentos de aislamiento, es que volvamos a rescatar la esencia de nosotros, que aprendamos a ver lo maravilloso que es la naturaleza, lo maravilloso que es el mundo, lo maravilloso que es todo lo que nos rodea, pero partiendo de nuestra propia esencia, de nuestro significado como ser humano, como ser único. Yo creo que así, volviendo a la unidad del ser humano, podemos tener una posibilidad de ver una gran cantidad de cosas diferentes que en este momento no lo podemos ver y no podemos entenderlo. Porque nuestra misión, nuestra vocación, nuestro ego nos ha dicho, venga, acumule conocimientos en torno a este pedacito y olvídese de usted, olvídese del resto del mundo, sepa bastante de la uña
del meñique de la mano izquierda. Aprenda bastante sobre eso y olvídese de todo lo demás. Entonces, cada vez que nosotros nos dejamos dividir, estamos perdiendo la posibilidad de entender la totalidad y de entender la naturaleza. Y sobre todo, adicionalmente, de comprender entonces esas leyes que nos rodean y que nos rigen. Miren, nosotros los médicos no curamos a nadie, nosotros no somos dioses, no somos, simplemente somos un medio para ayudarle a las personas que sufren, a las personas que están enfermas, a que ellos mismos se recuperen. Yo generalmente pongo el ejemplo de las heridas, de las lesiones, de las cortadas en la piel. Entonces, hombre, no, hay que ir donde un médico para que me cure. No, el médico no cura. El médico lo que hace es coger un hilo y juntar los dos pedazos de piel que quedaron separados, ponerlos para que se facilite el proceso de cicatrización. Pero el que se cicatriza es el cuerpo, no el médico. Uno le dice al paciente, vea, venga dentro de 8 días, yo le quito los puntos, a ver cómo va eso. Y a los 8 días uno ve que la piel se recuperó. Y a los 15 días ya está cicatrizada. Entonces, es aprender a ver en el universo que es que esas leyes se cumplen sí o sí en nosotros como seres humanos también. Y uno de los grandes problemas que tenemos es eso, que siendo unos gaticos nos vemos como unos leones. Y entonces perdemos la conciencia, perdemos la realidad de las cosas y empezamos a mirar la vida solamente desde la parte más instintiva, desde lo más mecánico, desde lo más automático, desde lo más animalesco, y no podemos entender la trascendencia que hay en cada uno de nosotros. Edward Bach decía en una de sus disertaciones, y no se equivocaba cuando decía que la enfermedad es el resultado de ese conflicto que hay entre lo que yo creo que debo hacer y lo que es, entre lo que yo creo que hay que hacer en mi esencia y lo que realmente hago. Entonces, si Tony Meléndez se hubiera puesto a pelear, porque es que él no tiene manos, entonces él qué canción va a desarrollar y él qué guitarra va a tocar, pues no era capaz de hacer nada y simplemente se iba a morir de la tristeza porque veía a los demás con manos y tocando guitarra y él con buenas ganas de cantar y tocar guitarra. Entonces ahí el hombre se hubiera pegado una enfermada de aquí a Shanghái y con absoluta seguridad no había cumplido los años que ha cumplido. Entonces, la enfermedad resulta entonces de ese conflicto que se genera entre el ego, es decir, las razones que yo me doy para no estar en la esencia, en lo que nosotros debemos cumplir. El cuerpo grita lo que la mente calla. Entonces, ¿cuál es esa invitación que nos hace este momento de la vida en estas circunstancias, de esta forma que estamos aprendiendo de mirar la vida de otra manera? Entonces, la gran invitación en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID, pues prácticamente no es defendernos del COVID, no. Es volver a darnos un espacio como seres humanos y volver a pensar en el amor por nosotros mismos, en la integralidad, en el cuidado. Nos indican autocuídese, cuídese, autovalórese. Crea en usted mismo, crea en sus posibilidades, crea en su esencia, crea en su poder de autocuración. No le tenga miedo a esas cosas. La otra cosa es entender y valorar que las otras personas, todos y cada uno de nosotros, vino a este mundo a cumplir un propósito y es el propósito de él, no el propósito mío. Es el propósito del hijo mío, pero no el propósito mío para el hijo. Es el propósito de los padres, es el propósito del esposo, de la esposa. Pero yo no me puedo hacer cargo de los propósitos de la vida del otro porque no son míos y no soy quien para poder hacerlo. Entonces es a entender al otro, a valorarlo el otro, a valorar que la enfermedad es un camino para entender
que las cosas pueden ser diferentes y que por eso ahí podemos ver cosas que no habíamos podido ver y valorar. La enfermedad es un camino para entender cosas, que no es para apoderarme de los demás, sino para dejarlos ser y que cada uno cumpla su propósito de vida. Nos permite también en este momento pensar en esos valores, de volver a los valores más preciados, el amor. En este caso, en esta vida sí que hemos visto la solidaridad, el respeto. Hay que respetarme yo para respetar al otro. La responsabilidad, el hecho de vivir en comunidad, aprender a vivir de una manera diferente en la comunidad, porque hay que respetarla, porque hay que ser solidario con ella. Pero también es cierto, por el otro lado, que el mundo nos está infoxicando. No es intoxicando y no infoxicando. Infoxicar quiere decir nos estamos intoxicando con información. Mire, uno prende la televisión y se habla de COVID. Usted lee el periódico y los periódicos, todos los titulares hablan de COVID. Usted prende la radio y se habla de COVID. Usted está con los amigos y habla de COVID. Entra a un supermercado y le hablan del COVID. En toda parte usted tiene su teléfono y lo inundan de mensajes de COVID, de memes y de todas esas cosas. Entonces el hecho de que no pensemos sino en el COVID, estamos mirando la imagen del gatico y estamos viendo la sombra de un león, porque nos llenan tanto la información que creemos que el mundo es solamente COVID, pero en el mundo siguen habiendo enfermedades, siguen habiendo éxitos, siguen habiendo triunfos, siguen habiendo derrotas, siguen habiendo una gran cantidad de cosas, pero lo único que vemos es el COVID. Y eso nos genera una gran cantidad de miedo, y el miedo hoy ya es un cibermiedo sostenido, y entonces el miedo nos está llevando a que en esa condición nuestro sistema inmunológico se esté deteriorando por el eje psico-neuroendocrino inmunológico, se está deteriorando y no estamos pudiendo responder a la llegada de un huésped adicional que es el coronavirus, que en la gran mayoría de la gente, cuando no hay miedo, cuando no hay emociones paralizantes, mire la gran cantidad de personas que pasan incluso sin tener síntomas, y una gran cantidad de personas que pasan con síntomas muy leves, pero aquellas personas que de pronto están en condiciones comprometidas de su sistema inmunológico y que adicionalmente se mueren del susto, se mueren del miedo, y que el cibermiedo los va agobiando adicionalmente, pues son personas que tienen una mayor posibilidad de estar más enfermos, más deteriorados, incluso hasta de perder la vida. Nos queda entonces, cuando estas personas desaparecen, pensar que era el momento, o sea, que ya se había cumplido la misión, se cumplió la tarea, estaban listos para despegar, para volver al Padre, para volver a su vida espiritual, que ya cumplieron el propósito de vida y que nos han dejado una gran cantidad de enseñanzas, nos han entregado una gran cantidad de valores. Pues entonces nos queda aceptar que la vida terminó, entender que la vida terminó y que hay posibilidades de que ellos sigan acompañándonos, de entender que ya superaron la fase del cuerpo, a cuidarnos, a disfrutar, a aceptar todos los valores y toda la historia, todas las enseñanzas que nos entregaron y nos dejaron, a disfrutar el espacio que nos entrega esta pandemia de volver a nosotros mismos y de esa manera cosechar grandes satisfacciones, disfrutar bastante para poder conseguir buena cantidad de hormonas antiinflamatorias como son, por ejemplo, las endorfinas. El doctor Gallo, en una de sus conferencias que muy probablemente nos ha entregado, él resume el momento de la muerte como el momento en que se resume toda una historia fantástica,
con la satisfacción del propósito cumplido. Si el momento llegó, entonces nos queda eso, quedarnos con las enseñanzas, quedarnos con las historias, quedarnos con los valores que nos dejan y entender que ellos son seres espirituales que siempre han sido, que son y que seguirán siendo seres espirituales, que siempre nos han acompañado y que nos acompañan antes, ahora y después. Nunca nos van a abandonar porque somos un grupo de seres que en este momento estamos atravesando este momento de la vida, pero que siempre vamos a estar unidos por lazos espirituales y no nos vamos a separar de ellos. Este era pues el mensaje que quería hoy transmitirles. Estoy dispuesto a escuchar si hay alguna pregunta, intervención, alguna sugerencia para que podamos interactuar y intercambiar algunas cosas. Quieran hacer preguntas, quieran hacer alguna observación, comentario, este es el momento. Yo sí quería decirle al doctor algo, así como pone el ejemplo de las dos personas que no tienen piernas, que no tienen brazos. Ustedes en la clínica tienen un compañero, Salvador, es vecino nuestro, también es médico. Y uno a él lo ha admirado mucho porque uno lo conoció y fue capaz de ir a una universidad, fue capaz de hacer tantas cosas. La mamá nos cuenta una cantidad de anécdotas de lo que este señor hacía, jovencito. Y uno se queda muy sorprendido de ver que realmente las personas que tenemos todo, muchas veces no llegamos a donde llega una persona que tiene sus limitaciones. Entonces quería como comentarle eso, doctor, y darle los agradecimientos por esta charla tan espectacular, tan buena, de unos mensajes increíbles. La comunidad también, pues hablo a nombre de la comunidad, yo sé que quedan muy agradecidos porque después me mandan los mensajes diciéndome que la charla fue muy buena, que están muy agradecidos. Entonces quiero compartírselos también, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, aquí pusimos pues un ejemplo, los ejemplos son muchos. La idea es empezar a entender esos mensajes de vida, estas personas que vienen y ocupan cuerpos que no son completos o que tienen limitaciones, pero que adicionalmente cuando nosotros los dejamos ser, cuando les dejamos desarrollar las habilidades y las propiedades que traen, ellos pueden superar su limitación, incluso superar a muchos de los que hoy supuestamente estamos completos. Ese es un buen aporte suyo. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Cuéntame. Yo soy la rectora de la institución educativa Javiera Londoño Sevilla. Me encantó muchísimo su aporte, crecimiento total. Trabajar en colegios con niños que han sido tan vulnerados, se necesita tener uno mucha alegría en el alma. Yo le digo a los profesores, si ustedes quieren la profesión, trabajen conmigo. Si no, no somos capaces, porque es que nosotros no somos maestros para cumplir horario y para transmitir contenido. Nosotros somos maestros para enseñarle a los niños la importancia de la vida, pero desde el ser, ¿cierto? Entonces me parece muy linda su conferencia, porque es lo que necesitan las personas. O sea, las personas no entendieron la condición humana, nos quedamos en lo material. Y eso no le permite como la alegría a la gente, ser feliz, ¿cierto? Yo soy feliz todo el día en el colegio, me encanta trabajar con las personas, pero es eso, y no me canso. El cuerpo a veces como que cansa, pero el alma mía, la alegría mía, ahí sigue. Y pienso que es todo lo que usted está diciendo, en la medida que uno va estudiando y va escuchando a las personas que tienen experiencia, uno va mejorando y va perfilando la esencia, ¿no? Y no, me parece muy linda. Yo quisiera pedirle un favor, si en algún momento me puede dar esta misma charla a los maestros del colegio. Con todo gusto. Muchas gracias, y lo mismo a doña Teresa, que nos invitó, y a la IPS universitaria. Sí, no, con todo gusto.
Mire, usted es un ejemplo de las personas que entienden cuál es su misión en este mundo, y cuando uno encuentra la misión, encuentra el quehacer, encuentra la alegría, la satisfacción, la paz, y todo funciona, todo se alinea. Pero cuando uno no le da rienda, cuando uno no está metido en el camino del propósito de la vida, todo se le tuerce, porque se le tuerce es para que encuentre el camino. Y a veces nuestro ego es tan grande que nos podemos ver, somos gaticos y nos vemos como leones, que no podemos ver ese propósito de la vida, y finaliza la vida y nunca lo pudimos ver. Que eso es una cosa pues triste, ¿cierto? Pero claro, no, con todo gusto repetimos la charla, repetimos la conferencia, estaremos acompañándolos, y esto pues es un abrebocas a una gran cantidad de cosas que hay que tenemos que aprender a entender y a mirar. Doc, yo sí tengo una pregunta, y es ¿cómo reencontrar uno ese propósito? Cuando siente uno que está desconectado de ese propósito vital, de esa razón de estar aquí, ¿cómo se reconecta uno nuevamente con ese sentido de la vida, Doc? Bueno, para eso hay terapias y hay encuentros y hay, mira yo, sí, hay terapias donde uno puede, en la medida que va conversando y va conociendo a las personas, pues ayudarle a entender el propósito de la vida. Pero uno pudiera conectarse con el propósito de la vida simplemente haciendo un alto en el camino, mirando la historia, mirando qué me ha pasado en este mundo, porque cada vez que a mí no me gusta, por ejemplo, el trago, y no me gusta que mi marido tome trago, pero cuando yo miro la historia, me encuentro con que el papá es un borracho, con que yo tuve 3 y 4 amigos antes de que eran borrachos y los dejé por borrachos y todas las cosas, y simplemente, o sea, yo tengo algo con el licor, ¿cierto? Entonces, miro hacia atrás y me encuentro con cosas que se me estén repitiendo. Y cuando yo me interrogo, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que me pasa con eso? ¿A mí para qué me sucede esta situación? Muy probablemente voy a encontrar parte de mi razón de ser y de mi propósito de vida. La otra estrategia que uno puede mirar es por qué escogió la profesión que tiene. ¿Cuál es la misión de esa profesión? Que a lo mejor ahí en ese punto usted encontró o tiene la razón para poder encontrar su propósito de vida y ser feliz. Bueno, hay muchas cositas que se pueden hacer. Hay terapias, las terapias de regresión nos pueden ayudar mucho a eso, y bueno, cositas como esas. ¿Aló? Bueno, Doc, no, yo creo que de antemano muchísimas gracias por este espacio que nos regala, al igual que la rectora Claudia, que doña Tere, y yo sé que el resto de los asistentes. Es un mensaje muy bello el que usted nos deja hoy, ¿cierto? La importancia que tiene es saber para qué estamos aquí, por qué estamos aquí, que con seguridad todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito y una razón de ser en nuestra vida, sea cual sea. O sea, no hay que ni minimizarla ni engrandecerla, es nuestra razón, como usted decía ahorita, y no la del otro, es mi razón de ser. Yo le agradezco mucho, doctor, por este espacio tan bonito que nos regala, a propósito pues del mes del amor y la amistad, ¿cierto? El reconectarnos con ese amor propio, con el amor que sentimos por quienes nos rodean, y a toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy, decirles muchas gracias por regalarse ustedes también este espacio que les ofrece la IPS Universitaria. Listo. No sé si alguien más quiere hacer como algún otro comentario para que ya hagamos pues como el cierre de la actividad. Sí, mi nombre es Luz Marina. Yo quisiera decirle al doctor que lo felicito, o sea, que eso me retroalimentó muchísimo, que, o sea, a mí me gusta ser una buena persona, servir, ser honesta, honrada, que son las dos cosas muy distintas. Quisiera que todos fueran así, y me da como esa impotencia de ver tanta gente que no es sino como
como queriendo todo para acá y haciéndole mal a la gente o sacándole los ojos a la gente. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Entonces, yo sí lo quiero felicitar y súper, 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 súper bueno. Mil gracias y Dios lo bendiga. Muchas gracias, Luz Marina. Y bueno, la idea es que no nos dejemos llevar por la sensación oscura de que el otro no es capaz. No, lo más importante es que tú eres capaz. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Yo soy así, entonces yo me siento feliz con esto que hago y con esto que doy. Y la idea es ser feliz, que de manera tranquila y con mucha fuerza en ti, con absoluta seguridad vas a arrastrar a más de uno en esos valores que tú tienes. Bueno, yo también quiero dejarles entonces un mensaje muy bonito de amor y de amistad, que son dos valores y son dos sentimientos y dos sensaciones que nos alimentan mucho. Cuando sentimos el amor y cuando valoramos la amistad y disfrutamos de la amistad, todas esas cosas nos generan una gran cantidad de endorfinas, y esas endorfinas son hormonas antiinflamatorias que nos protegen de enfermedades y de inflamación. Entonces, valoremos mucho la amistad y el amor, y que sea pues este el último mensaje que les entrego. A ustedes muchas gracias por esta audiencia y por esta compañía. Listo, doctor, muchísimas gracias para usted. Doña Tere tiene como otras actividades a las que los va a invitar el próximo miércoles. Doña Tere, si quiere aprovecha y hace la invitación. Doc, mil y mil gracias nuevamente. Anda, con todo gusto. Sandra, es que hasta ahorita que tenga una reunión con John, que viene para acá, y no finiquitemos unas cositas, entonces tenemos que esperar. Yo se las hago personalizadas a cada una. Perfecto, doña Tere. Listo, para todos una muy feliz tarde, un abrazo muy fuerte y caluroso en medio de este clima tan frío y tan lluvioso. Y bueno, Doc, mil gracias, feliz tarde para todos, que estén muy bien. Sandra, muchas gracias a usted también por el compromiso con la comunidad. Bueno, con muchísimo cariño, que estén muy bien y feliz día.